de Levítico. Amén. Si es que, ¿por qué? Lo primero que tenemos que entender es por qué. Hay una parte, y cada vez que ustedes lean un libro, es importante, sea cual sea, ya sea de la Biblia o sea un libro secular, usted debe preguntarse por qué se escribió este libro, cuál es la razón, cuál es el propósito, cuál es el plan. En el caso del libro de Levítico, tiene su nombre Levítico porque estudia las leyes, iniciando con las leyes de los ritos, las leyes de los sacrificios. Es lo que vamos a ver en Levítico. Todas las leyes que tienen que ver con los ritos, las leyes que tienen que ver con los sacrificios, las leyes que tienen que ver con el servicio de los sacerdotes y de todo el que servía en el tabernáculo o en el templo, esas leyes que favorecían a los levitas en este caso. Pero también debemos entender que, porque a veces pensamos que todos los levitas eran sacerdotes, no todos los levitas eran sacerdotes, ¿verdad? O no todos los hombres de la tribu de Leví, ¿verdad? En este caso eran sacerdotes, pero el libro trata tanto de los trabajos que hacían los laicos o las personas que, ¿verdad?, tenían otro tipo de servicios dentro del tabernáculo, y las leyes que los regían, como las leyes concernientes al sacerdocio. No solamente era para todo, para la otra parte del pueblo. Las leyes también iban directamente al pueblo de Leví, y en especial a aquellos que estaban bajo el servicio del Señor en el templo o en el tabernáculo. La expresión, veremos una expresión frecuentemente que es habla a los hijos de Israel. Se menciona mucho esta expresión en el libro de Levítico. Nos muestra que tiene muchas enseñanzas específicamente para el pueblo y también para lo que su interés en general tiene que ver con las leyes y las culturas a favor del pueblo y en base a lo que Dios quería hablar. Entonces tenemos que ver esto, que veremos para lo que está tomando apunte, que veremos en el libro de Levíticos. Veremos esas leyes que son conforme a los sacrificios, a los ritos, también a las normas a seguir por los sacerdotes y todos aquellos que servirían en el tabernáculo y también servirían en el templo, y además leyes generales para el pueblo que Dios había escogido o que Dios había llamado. Hay un mensaje central en el libro de Levítico, como lo hay en todos los libros, pero en este libro el mensaje central es: el acceso a Dios solamente se obtiene por medio de la sangre. El acceso a Dios solamente se obtiene por medio de la sangre. Y esto me acuerda a mí un libro que yo leí de Benny Hinn que se llama La sangre o el poder de la sangre. Se llama este libro, muy interesante el libro, hablando sobre todo lo que trajo, toda la bendición que trajo la sangre de Cristo a nuestras vidas como creyentes, y hace notar también esa parte desde el Antiguo Testamento, cuando la sangre era derramada a favor del pueblo, ¿verdad? Y por el sacrificio de los animales para ponerlo en el lugar, ¿verdad?, del pecador. Y o sea, el acceso de Dios a Dios es mediante la sangre, y demanda, o sea, Dios demanda santidad por el adorador. O sea, aunque yo vaya a adorar a Dios, aunque yo vaya a glorificar a Dios, yo debo entender que debo hacerlo en santidad. O sea, amerita que yo sea santo. ¿Cuál es el propósito general del libro? Enseñar al pueblo de Israel específicamente a ser una nación santa. El propósito del libro es llevar al pueblo de Israel a la santidad. Ustedes saben de dónde viene el pueblo de Israel, de dónde sale: de un pueblo pagano, de un pueblo que había aprendido a adorar imágenes, de un pueblo que había aprendido incluso la adoración a los hombres, que veía incluso al faraón. El faraón era visto como un dios. Entonces
es lo que estamos viendo con el pueblo de Israel, que también aprende esta cultura con todos los años que estuvo allí cautivo, que estuvo allí sirviendo. La cultura de los egipcios también se había filtrado a lo mejor en muchos de ellos, y Dios entonces, y además Dios estaba cuidando, Dios estaba protegiendo, Dios estaba librando el corazón del pueblo, porque se iba a encontrar en el camino con muchos pueblos también idólatras que servían a otros dioses. Entonces Dios en el libro de Levítico está mostrándole, enseñándole al pueblo a ser una nación santa, separada de los modos y las costumbres de las naciones, tanto de la nación de la que habían salido como de las naciones que le rodeaban, y consagrada al servicio del único Dios verdadero y del Dios viviente, como le expresa el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro 2:9. O sea, cómo Dios está trabajando en ellos para consagrarla al servicio del único Dios verdadero. Y hace énfasis en eso, en el único Dios verdadero y el Dios viviente, porque ellos en el camino se habían encontrado y habían de encontrarse con muchos dioses, pero estos dioses, ninguno de ellos era el Dios viviente, era el Dios todopoderoso. Entonces, ¿cuál es la demanda? Hay una demanda en todo el libro que Dios le hace al pueblo. La demanda es, según Levíticos 19, versículo 2, la demanda es una que hemos oído muchas veces y que hemos predicado o hemos aprendido: sed santos porque yo soy santo. Dios no le está demandando al pueblo nada que él no conociera o nada que no fuera con su carácter y su carácter también es de santidad. Entonces Dios no estaba demandándole al pueblo algo que estaba fuera de sus límites. Dios demanda santidad de nosotros porque Dios sabe que podemos ser santos. Entonces eso es lo que Dios demanda al pueblo. Dios le demanda a ser santos, ser santos porque yo soy santo, y no le está haciendo una petición, le está dando una orden, es una ordenanza la que le está dando el Señor al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Qué veremos? ¿Qué veremos? ¿Qué veremos? Parece ser como que en La Vega hay alguna dificultad porque la mayoría de allí no han entrado, ni siquiera el pastor José Luis, y es extraño. No sé qué estará pasando en el sector de La Vega con el internet. Bueno, aquí en Santiago está caído. Un ejemplo, el internet que yo tengo ahora es el de Altiz, pero el de Claro está en el suelo, uno que yo tengo aquí, y la compañía que me da internet parece que tiene problemas la plataforma. Es lo que estoy mirando. Bien, eso es lo que estoy mirando. Hay poca gente de La Vega. Bien, entonces, ¿qué veremos? ¿Qué veremos en el libro de Levítico? Número 1, bueno, veremos 5 cosas. Número 1, veremos las leyes concernientes a las ofrendas. De capítulo 1 al 7. Veremos las leyes concernientes al sacerdocio, que incluye desde el 6 hasta el 10. Veremos las leyes concernientes a la purificación del pueblo, la purificación de todas las cosas, capítulo 11 al 22. Veremos también las leyes concernientes a la fiesta, a las diferentes fiestas. Entonces, eso también lo veremos. Y por último, eso está en capítulo 23 a 24. Por último, veremos las leyes concernientes al país. Al país. Recuerden que ya no es solo un pueblo, ahora se está convirtiendo en una nación, en un país, y entonces hay leyes que ellos tienen que seguir, hay leyes que ellos tienen que practicar y que tienen que modelar. Vamos a empezar con las leyes de las ofrendas. ¿Cuáles eran estas leyes de las ofrendas? Quiero hacerle énfasis en que este es un libro histórico, y como he dicho en otras clases, los libros históricos son un poco cansones, así es que si usted quiere intervenir en algún momento, pues levanta la mano y yo le daré, y bueno, habrá un momento en que yo haré un espacio y daré espacio para que comenten, porque cuando es tanta historia, nos podemos saturar con tantas cosas. ¿Cuáles eran las leyes de las ofrendas? ¿Qué involucraba? ¿Qué tenían? ¿Qué traían las leyes que Dios estaba dando concerniente a las ofrendas?
¿Cuántos tipos de ofrendas menciona el libro de Levítico? ¿Y por qué? ¿Por qué tantas ofrendas? ¿Qué pasaba allí? Menciona 5 tipos de ofrendas. 5 tipos de ofrendas. Y estas son, la número 1 es la ofrenda del holocausto. La ofrenda del holocausto. Número 2, la ofrenda de la oblación. No se preocupen que voy a tratar desde que termine la clase mandarle el material por el grupo, si Dios quiere. La ofrenda de la oblación, la ofrenda del sacrificio de paz, la ofrenda por la expiación por el pecado y la ofrenda por la expiación por el yerro. Número 1, la del holocausto. Y esto está en el capítulo 1. Vamos a conversar sobre esta ofrenda. Las ofrendas comienzan específicamente, las ofrendas comienzan con el holocausto. ¿Y qué tipo de ofrenda era esta? La ofrenda del holocausto. Empieza con la ofrenda del holocausto y termina con la ofrenda de la expiación. Y vamos a ver en esta trayectoria de las ofrendas cómo una va complementando a la otra y por qué termina la ofrenda de la expiación, específicamente la expiación del yerro, específicamente porque hay 2 expiaciones. El holocausto era algo similar o parecido al acto mediante el cual nosotros a través de la sangre de Cristo nacemos de nuevo y nos convertimos a el Señor, ¿verdad? Entonces, esa ofrenda del holocausto, lo que denota, lo que hace ver es esa muerte y ese nuevo nacimiento del creyente. Entonces, el holocausto es una provisión, algo que se estaba dando por el pecado original, y también es una figura de Cristo ofreciéndose sin mancha ante Dios. Es lo que presenta esta parte, es lo que presenta. Había holocaustos diarios, lo que significa que había una ofrenda del holocausto todos los días para Cristo, pero hay algo aquí en cuanto a Cristo. La fiesta del holocausto era todos los días, porque todos los días la gente pecaba, todos los días la gente fallaba y siempre había alguien que tenía que ir a ofrecer un sacrificio. Pero lo bueno de esto es que cuando hablamos de la ofrenda del holocausto que tipifica a Cristo, entonces Jesucristo se ofreció por nuestros pecados una sola vez y por todas. El sacrificio hecho por Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario valió por todos los pecados que cometimos, que cometemos y que cometeremos. Jesucristo pagó una sola vez y para siempre por nuestra vida y por todos nuestros pecados. Amén. Una sola vez en lugar del pecador, según Hebreos 7, 14, 28. Esta era una ofrenda. La ofrenda del holocausto era una ofrenda de dedicación al Señor. ¿Por qué venía primero? ¿Por qué la primera parte era la ofrenda del holocausto? Bueno, porque Dios demanda primero un sacrificio. Primero demanda un sacrificio. Nadie puede comenzar una relación con Dios mientras no le haya entregado todo al Señor. Todo, hay que entregarle todo al Señor. O sea, yo no puedo dejar las cosas a medias en cuanto a mi acercamiento con el Señor. Amén. Entonces, esta es la parte, ¿verdad? Entregarle todo a Dios. Este era el sacrificio más común que se llevaba a cabo en el templo. El servicio, el sacrificio del holocausto, esta ofrenda era la ofrenda más común. Recuerden, se hacía diario. Allí el holocausto era una ofrenda encendida de olor grato a Dios. El holocausto era una ofrenda encendida de olor grato al Señor. Amén. La segunda ofrenda que vamos a ver es la ofrenda de la oblación. La ofrenda de la oblación. Esta consistía en ofrendas de harinas, ofrendas de vinos, ofrendas de sal, de flores y de otras cosas que el pueblo llevaba ante los sacerdotes para
glorificar al Señor. Repito, esta ofrenda de la oblación consistía en llevar harina, en llevar flores, en llevar vino, en llevar sal, como una ofrenda. Esto era una ofrenda que ellos llevaban, en las cuales no estaba, en la ofrenda de la oblación, no estaba el derramamiento de sangre como en otras ofrendas. En esta no estaba el derramamiento de sangre. Algunas se presentaban junto con los sacrificios. Era el sacrificio de la devoción diaria, igual que el holocausto, ¿verdad? Era el sacrificio de la devoción diaria, como el holocausto era una figura de Cristo en su muerte. Era una figura de Cristo en su muerte. La obración era una figura de Cristo. La del holocausto representaba a Cristo en su muerte. Cuando hablamos de la ofrenda del holocausto, era un símbolo, era una figura de Cristo en su muerte, porque en su muerte nosotros tenemos vida. Pero la ofrenda de la oblación específicamente, lo que era una figura de la vida de Cristo realmente. Eso es lo que presenta, de la figura de Cristo en su vida. La flor de harina nos habla de la perfección de Cristo en dichos hechos y nos habla también del carácter perfecto de Cristo. Es lo que nos hablan estas ofrendas. Nos habla de su vida, nos habla también de la perfección de Cristo y nos habla también de su carácter. Es lo que representaba esta ofrenda de la oblación. Debemos alimentarnos diariamente con esa oblación perfecta que representa a Cristo. Primero tenemos que venir a Él como un holocausto o como un sacrificio vivo. Amén. Y un sacrificio santo y total. Recuerden, no podemos ir ante Dios si antes no nos sacrificamos y nos santificamos, ¿verdad? Y luego seguimos viniendo a Él incesantemente con la oblación de nuestras vidas como la mejor ofrenda para el Señor. Entonces tenemos que entender esta parte. La ofrenda del holocausto representa el sacrificio de Cristo que nos da la vida, y el de la oblación representa la vida de Cristo, su perfección, y también representa pues esa parte de santidad en su vida. La expiación, la ofrenda de la expiación por el pecado. La ofrenda de la expiación por el pecado. Esta como que quisiera parecerse un poco a la del holocausto, pero es muy diferente. En esta ofrenda se nos muestra a Cristo en la cruz en lugar del pecador. Esta ofrenda simboliza, ¿verdad?, a Cristo en la cruz en lugar del pecador, en lugar del pecador. Realmente en ella vemos el reconocimiento del pecado. Lo primero que debe hacer el pecador es reconocer que ha fallado. Todo aquel que llevaba la ofrenda de la expiación del pecado, lo primero que debía entender era que le había fallado a Dios, que era pecador, que necesitaba la expiación de sus pecados. Cuando alguna persona pecare, dice Levítico, ofrecerá, según 4:2 al 3, ofrecerá en la ofrenda. El oferente se acercará como adorador, pero aquí como un pecador condenado. Como un pecador condenado ha de presentarse. Dios nos hace a cada uno de nosotros responsable por nuestros pecados. Somos responsables por nuestros pecados, ¿verdad? Somos criminales que hemos sido juzgados, declarados culpables y condenados a muerte. Esto es lo que somos sin Cristo. Sin Cristo, lo que somos es criminales que hemos sido ya juzgados, declarados culpables y condenados a la muerte. Eso es sin Cristo. La única forma de ofrecer todos los sacrificios que anteceden es efectuando el sacrificio único de su Hijo, el sacrificio del que todos los sacrificios son figuras, el sacrificio de la expiación por el pecado. Esta es donde el animal tomaba el lugar del pecador y él tenía que llevarlo allí reconociendo, ¿verdad?, su mal, su pecado, su falta. Y por último, pero no menos importante,
está la ofrenda de la expiación por el yerro. La que vimos anteriormente, la ofrenda de la expiación por el pecador. Ahora vemos la ofrenda de expiación por el yerro, capítulo 5, versículo 14. Y veremos algo más ahí. La sangre de la expiación ya fue crucificado y todo eso, ¿verdad? Por el yerro limpia la conciencia y lleva al que ha errado o al que ha pecado hasta el ofendido, no solo para restituir el daño, sino para añadir una quinta parte más, según capítulo 6, versículo 5. El que ha perjudicado es perdonado. El que ha cometido pecado, el que ha dañado es perdonado con la expiación del yerro, con esta ofrenda, ¿verdad? Y el perjudicado sale ganando. Ninguno de estos sacrificios tenían eficacia en sí mismos. Ninguno, ¿verdad? Solo miraban al futuro. Entienda eso. Cada uno de estos sacrificios eran como algo que estaban enfocados específicamente a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Entonces son una figura de lo que Cristo había de hacer por el ser humano. Del sacrificio único de Cristo, y el sacrificio único de Cristo arropó todos estos sacrificios. Los 5 sacrificios que vemos en el libro de Levítico, todos fueron cumplidos de una vez y por todas en la persona de Jesucristo. Amén. Y estos sacrificios no solo miraban al futuro, al verdadero sacrificio hacia el Hijo de Dios. En Hebreos 10, los oferentes tenían que ejercitar su fe para llevar cada uno de estos sacrificios, para llevar cada una de estas ofrendas. Tenía que ser bajo el entendimiento de que el ser humano había pecado, de que el ser humano le había fallado a Dios, de que el ser humano había errado al blanco en cuanto a hacer la voluntad de Dios y obedecer las normas, los preceptos y las leyes de Dios. Cristo se ha ocupado de los pecados que cometemos contra otros, lo que no quita nuestra responsabilidad de restituir el daño. Las ofrendas que se traían en este sacrificio estaban compuestas por becerros, vacas, palomas, tórtolas, todo esto de acuerdo a la capacidad de solvencia del que había pecado. Todo dependía no solo del pecado cometido, sino del tipo de ofrenda que podía comprar el que había pecado. ¿Por qué? Era conforme a la posibilidad económica del mismo. Lo que nosotros traemos ahora es el pecado. Hoy en día yo no llevo un becerro, yo no llevo una vaca, yo no llevo una paloma, no llevo un cordero, no llevo una cabra, no. Lo que yo llevo ahora es el pecado, lo que trae Cristo. Entonces a Cristo le toca traer la ofrenda y la expiación por mi pecado delante de Dios. Y aquí que lo que dice la palabra, que cada momento, a cada instante, Jesús está intercediendo ante el Padre por nosotros, porque somos pecadores, porque a diario le fallamos a Dios, porque a diario pecamos, porque a diario nos alejamos de la voluntad de Dios en cuanto a lo que Él quiere hacer con nosotros. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí en cuanto a esta parte de las ofrendas que había que llevar en cuanto a los sacrificios? ¿Alguna pregunta? ¿O estamos claros en esto? ¿Todo claro? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Están ahí conmigo todavía? ¿No se me han ido? ¿No me prendieron? ¿No me pusieron ahí Amén. Estamos claros. Okay. Estamos claros, estamos entendiendo, ¿verdad? Los tipos de ofrenda eran 5 tipos de ofrendas, 5 tipos de ofrendas, y cada una tenía que ver con los pecados del pueblo y, por así decirlo, cómo este pueblo se enfriaría con Dios por su maldad, por sus faltas, por su falta a las leyes, mandamientos y preceptos de Dios. Decíamos también que íbamos a tratar, aparte de tratar las ofrendas, las diferentes ofrendas que el pueblo llevaba
ante Dios por sus pecados, que cada una de estas ofrendas eran figura de Cristo, era algo que estaban enfocando al pueblo, al futuro, y haciéndole entender al pueblo que Cristo haría por ellos con un solo sacrificio. También veremos en el libro de Levítico otras maneras en las que son figuras o tipos de Jesucristo. Por ejemplo, tenemos el sacerdocio. En Levíticos encontramos el sacerdocio. El sacerdote, en esta parte, hemos hablado ya de los sacerdotes, en Éxodo empezamos a hablar de eso, es el gran tema del sacrificio, pero ningún hombre podía presentar su propio sacrificio ante Dios. Ningún hombre tenía la capacidad para ofrecer su propio sacrificio ante Dios. Debía dárselo al sacerdote y este entonces a su vez lo ofrecía a Dios. Era el sacerdote quien llevaba cada uno de estos sacrificios, cada una de estas ofrendas eran llevadas por el sacerdote delante de la presencia de Dios y él era quien la ofrecía en favor del pueblo y en ocasiones en favor de sí mismo. Dios eligió a una de las 12 tribus para que ellos cuidasen del tabernáculo. Eso lo hemos visto, pues el libro de Leví, de Levíticos, ¿verdad? Por la tribu de Leví específicamente y las enseñanzas que estos estaban dando. Esta era la tribu de Leví, una de las familias levitas, la de Aarón, debía hacer provisión de los sacerdotes. Por eso decíamos ahorita, no todos los de la tribu de Leví eran sacerdotes. Recuerden que el sacerdocio inició específicamente ya después de Melquisedec, lógicamente empieza con la familia de Aarón. ¿Eh? Estas estaban a cargo de los sacrificios y recibían para su sostén el diezmo del pueblo. Recuerden que las 11 tribus restantes, de todo lo que producían, de todo lo que obtenían, tenían que llevar también sus diezmos y sus ofrendas. Vamos a ver ahorita todo lo que tenían que llevar, todo lo que se le estaba imponiendo que llevaran a la tribu de Leví para que estos a su vez pudiesen también sostenerse porque no podían trabajar o no le era permitido trabajar, ¿verdad? Entonces el sacerdote acudía a Dios en el nombre del pueblo con las operaciones y las alabanzas de ellos. Se ponían delante de Dios e imploraban ante Dios el favor de ellos, a favor de ellos. El atribulado o el pueblo, ¿verdad? Los israelitas que necesitaban allegarse a Dios presentaban su animal en el atrio del tabernáculo. En el altar del holocausto colocaba su mano sobre la cabeza del animal para manifestar su penitencia y la consagración a favor del pueblo. Siempre era a favor del pueblo, ¿verdad que sí? El animal era degollado y su sangre era derramada sobre el altar. Después que esto pasaba, el sacerdote que representaba al adorador era un representante de quien, acuérdese, que cada una de estas ofrendas era una manera de adorar a Dios. Era una manera de glorificar y exaltar el nombre del Señor, ¿verdad? Se acercaba a la fuente en que se lavaban las manos como indicación de la vida de pureza que había de proceder del perdón de sus pecados. Entonces el sacerdote entraba al lugar santo, pasaba frente al mobiliario sagrado, al candelero y a la mesa de los panes de la propiciación y llegaba al altar del incienso, donde entonces ofrecía la oración a Dios en favor del pueblo. Esto era el sacerdote. Recuerden que habían unas ofrendas que se hacían de manera seguida y esto lo hacía el sacerdote. Un sacerdote hacía esta parte. Un autor llamado Hoff señala que las funciones del sacerdote eran básicamente 4. El sacerdote tenía 4 funciones. Y cuando hablo de el sacerdote, no hablo de uno solo. Recuerden que habían personas que tenían este ministerio en sus manos. Número 1 era servir como mediadores del pueblo ante Dios. Una de las funciones de los sacerdotes era fungir como mediador entre el pueblo y Dios. Recuerde que también el sacerdote
era un tipo de Jesucristo. Era también interceder por el pueblo, y al interceder también él tenía que expiar el pecado mediante el sacrificio, y así, mediante este sacrificio, reconciliar al pueblo con Dios. Recuerde que el pecado trae enemistad entre Dios y el hombre, y el sacerdote tenía la responsabilidad en el servicio de reconciliar al hombre con Dios, o a la creación con el creador. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Lo que hizo Cristo al venir a morir en la cruz del Calvario fue lo mismo, fue reconciliar la creación con el creador. Amén. Número 2, otra de las funciones de sacerdote era consultar a Dios para discernir entonces su voluntad, para decirle al pueblo lo que Dios quería mostrarle. El sacerdote era prácticamente la voz de Dios para con el pueblo. Aparte de que él hablaba con Dios acerca del pueblo, también hablaba con el pueblo referente a lo que Dios le había dicho, conforme al mensaje de Dios. Y el pueblo esperaba con ansias. El pueblo anhelaba oír lo que el sacerdote le traía. El pueblo anhelaba que el sacerdote saliera para sentirse perdonados, para sentirse agradables delante del Señor. Entonces, lo segundo era que el sacerdote tenía que consultar a Dios para entonces hablar de parte de Dios con el pueblo. Número 3, también era ministrar en las cosas sagradas del tabernáculo. Otra de las funciones era ministrar. Recuerden que estos eran los que prendían las lámparas, los candeleros. Estos eran los que encendían el fuego. Estos eran, o sea, tenían funciones dentro del tabernáculo o dentro del pueblo también, ¿verdad? Ellos eran los que ministraban en todas las cosas sagradas del tabernáculo. Recuerden que todos los utensilios del templo o del tabernáculo eran considerados sagrados, y no cualquiera podía tocarlo, no cualquiera podía llevarlo, no cualquiera podía incluso encender el fuego del holocausto, encender el fuego de las lámparas, encender el fuego de los candelabros. No era cualquiera que lo hacía. Eran gente que estaban dedicada por Dios para hacer estas funciones. Entonces, ellos ministraban en todas las cosas sagradas del tabernáculo. Y debe ser igual, hermano, en las cosas del Señor hoy en día. Yo creo que las personas que ministran en el templo, las personas que ministran en los asuntos del Señor, deben tener una cercanía, deben tener una intimidad con Dios, deben tener esa amistad con el Señor, esa cercanía con Él. Para que no sean, para que lo que hagamos no sea algo mecánico, no sea simplemente, por ejemplo, cantar por cantar, predicar por predicar, tocar por cantar, por tocar, sino que lo que hagamos, lo hagamos para que Dios sea glorificado y para que nuestra adoración pueda llegar hasta su trono. Recuerde que ya sea que oremos, ya sea que cantemos, ya sea que ofrendemos, ya sea que nos congreguemos, ya sea que toquemos un instrumento, que lo que sea que prediquemos en la iglesia, que hagamos una danza, que hagamos lo que sea, hermano, es un acto de adoración ante Dios. Y yo creo que tenemos que entender cómo lo hacemos y cuál es la actitud que llevamos delante del Señor. Hoy, en mi devocional, yo hablaba hoy sobre cómo nosotros mostramos a Dios en lo que hacemos. Y utilicé el texto donde habla que a todas las cosas que hagamos, la hagamos como para el Señor, de la responsabilidad que tenemos de modelar a Dios en todo lo que hacemos. Y si eso es en cuanto al servicio con la gente, al servicio en lo que hacemos en la calle, al servicio en lo que hacemos con los que conocemos, con los que nos rodean, cuánto más en el servicio en el templo, en el servicio de lo que hacemos para el Señor en el momento de la adoración, en el momento de adorarle con nuestro cántico, con nuestra oración, con nuestra música, con nuestra
esa prédica, con la lectura de la palabra, cuánto más en ese caso nosotros tenemos que ofrecerlo en santidad y ofrecerlo con la sapiencia de que Dios está escuchando y es para glorificarle a él. Lo cuarto que debe hacer, que de la cuarta función del sacerdote según Job, era que este tenía que servir, ministrar, ¿verdad? Por otra parte, existían todas las series de requisitos para ser sacerdote. El sacerdote también tenía que llevar y que ofrecer, decíamos ahorita, todos los sacrificios ante Dios por el pueblo. ¿Ven? Pero aparte del sacerdote, no podemos confundir el sacerdote con el sumo sacerdote. Dirá, pero pastor, ahorita dijo que el sacerdote también es un tipo de Cristo. Sí, porque Cristo, recuérdense que cada una de las partes tienen que ver con Cristo y enfocan específicamente a Cristo Jesús. El sumo sacerdote, por su parte, era el más importante de todos los sacerdotes, el más importante de todos. Este tenía la obligación de entrar solamente una vez al año. Y recuerden, el sacerdote entraba, estaba en los atrios, ¿verdad? Penetraba, estaba en el holocausto, ofrecía también la ofrenda de la oblación, iba hasta el lugar santo, hasta allí entraba el sacerdote, porque eran ofrendas diarias, era algo más común, era algo, por así decirlo, más simple, pero el sumo sacerdote solamente entraba una vez al año al lugar santísimo. Se dice que es muy probable que un sumo sacerdote solo entrara al lugar santísimo una vez en su vida. Algunos exégetas dicen esto, ¿verdad? Que podía ser esto, por eso era un privilegio poder entrar al lugar santísimo, porque era allí donde estaba la misma presencia de Dios. Esta atravesaba el velo del templo y teniéndose frente al propiciatorio con la sangre de la expiación para interceder por el pueblo. Solamente a él, al sumo sacerdote, le correspondía llevar un pectoral con el nombre de las 12 tribus de Israel, porque el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en representación de las 12 tribus de Israel, y cada una de las tribus representaba a todo el pueblo. ¿Ven? Las 12 tribus representaban al pueblo en general. Entonces, este entraba con un pectoral, con el pectoral, y aquí tenía las 12 tribus, el nombre, y en ese acto de entrar una vez al año en el santuario, este actuaba, tenía en su mano ser el mediador entre la nación y Dios. Recuerde, el sacerdote lo que hacía era que llevaba el pecado de la persona e intercedía por esa persona, pero el sumo sacerdote llevaba la expiación por todo el pueblo, era este sacrificio, ¿verdad? Entonces, estamos hablando aquí que a él le correspondía este sacrificio. Igual, ¿verdad? Él era quien tenía que consultar a Dios a través del Urim y el Tumim. A través del Urim y el Tumim. Estas eran eran como era algo simbólico, eran como dos placas de oro que llevaba el sacerdote también en el pecho, ¿verdad? El sumo sacerdote era una prefigura de Cristo. Si bien los sacerdotes pueden tipificar a los creyentes en general, ¿verdad? Cristo es el gran y sumo sacerdote. En la actualidad, los sacrificios de animales ya no son necesarios, porque todos estos símbolos típicos proféticos han sido todos cumplidos en la persona de Jesucristo, ¿verdad? De igual manera, ya no hacen falta los sumos sacerdotes para mediar entre Dios y los hombres. Ya nadie puede interceder por mí que no sea Cristo Jesús, porque Cristo es el gran sumo sacerdote que se ha constituido en sí mismo en el único mediador, según Hebreos 2:17,
4:15 y la primera carta de Timoteo 2:5, que señalan a Cristo como el único sumo sacerdote que es el mediador entre Cristo, entre Dios y los hombres, ¿verdad? En la actualidad, todos los creyentes, en cierto sentido, son hechos reyes y sacerdotes, en ese caso, y pueden allegarse confiadamente ante el trono de la gracia para hallar gracia ante el oportuno socorro, según Hebreos 4:14, 10:12, ¿verdad? 7:15. Llega un momento ya en el Nuevo Testamento en que entra en que ya cualquier creyente es llamado, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ante el trono de la gracia viene Cristo y nos lleva, ¿verdad? Para darnos el oportuno socorro. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote y ahora está sentado, según dice la palabra, a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros. ¿Amén? Entramos ahora a las vestiduras sacerdotales que llevaban los sacerdotes, según Éxodo 28. Llevaban una túnica blanca que representa el deber de llevar una vida limpia y una vida consagrada ante el Señor. Esa túnica blanca que llevaban ellos era sentido de pureza, era sentido de consagración, era sentido de santidad, era la manera en la cual debían presentarse delante del Señor. Las restantes vestiduras, recuerda que se ponían varias vestiduras, se ponían de manifiesto la hermosura y la dignidad de un ministerio sacerdotal, tal como mediar entre Dios y el hombre. El sumo sacerdote en su turbante debía llevar una lámina de oro puro con una frase, y esa frase decía: santidad a Dios, o santidad a Yahweh, decía, ¿verdad? La cual proclamaba que la santidad era esencial. Esa placa denominaba lo esencial que es la santidad dentro de la naturaleza de Dios y para con los seres humanos. En el culto a Él, en los ministros del culto y en los adoradores. O sea, no solamente era entrar, era saber que todo aquel que entraba, todo aquel que servía, todo aquel que ministraba en el templo o en la presencia de Dios, debían estar purificados y ser dignos para que Dios recibiera dicha adoración o recibiera dicha ofrenda o dicho sacrificio. Entonces, era algo serio, hermano. Hoy en día, la gente se presenta, participa en pecado, predica en pecado, canta en pecado, toca en pecado, recibe la Santa Cena en pecado, da la Santa Cena en pecado. Eso está pasando hoy en día, hermanos. Y alguien dice: ¿qué pasa? ¿Que Dios no lo mata? Van muriendo, lentamente van muriendo, hermano, porque tienen problemas, porque su conciencia empieza a cauterizársele. Ya nada es nada, ya no les importa, ya no les molesta, ya no le hiede el pecado. Ya el pecado es algo común en su vida. ¿Y qué pasa con esto? Que entonces significa que van muriendo, poco a poco van muriendo, hasta el momento en que ya salen del panorama y ya pues no tienen ningún temor de Dios en cuanto al pecado que cometen. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso, porque hay mucha gente dentro de las iglesias que ya tiene la conciencia cauterizada, que ya no le molesta el pecado, no le hiede el pecado, y ellos pueden hacer lo que sea: cantar, predicar, tocar, ministrar, poner la mano, tumbar gente, hablar en lengua y se menean, aún estando en pecado, aún estando mal. Cuidado con eso, porque esto puede llevarnos dentro de la iglesia, llevarnos a la perdición. ¿Eh? El sostén del ministro sacerdotal, cómo se sostenía el pueblo de Dios, no el pueblo, cómo se sostenían los escogidos, los levitas, los sacerdotes, los que servían en el templo, cómo se mantenían. Bien, ¿cómo se mantenía? Según
Números habla 18:8 al 34, habla mucho de esto, pero vamos a verlo ahora. Dios estableció que los ministros del culto deberían ser sostenidos por el pueblo mediante los diezmos, mediante las primicias y también la ofrenda de los primogénitos de los animales, lo consagrado a los votos y la carne de ciertos sacrificios. O sea, habían varias maneras en las que los sacerdotes tomaban para sí y también repartían a la otra parte del pueblo conforme a lo que el pueblo llevaba. Repito, se sostenían mediante los diezmos. Todas las naciones, todos los pueblos, bueno, así no, la nación completa, perdón, todas las tribus, por así decirlo, todos los de los demás tenían que diezmar, llevar también las primicias, ¿verdad? También la primicia de los primogénitos, de los animales, también lo que consagraban para Dios por los votos y la carne que de los sacrificios también era una parte, también era tomada y era aprovechada por los sacerdotes y por el pueblo de los levitas para ellos también comer. Por otra parte, los levitas y sacerdotes recibían una heredad en medio de cada tribu de Israel. Aunque el diezmo aparece en la Biblia mucho antes de Dios dividir por tribus. Recuerden cuando se le llevó, ¿verdad? Cuando Abraham le llevó los diezmos a Melquisedec, entonces ahí empieza, pero aquí ya es instituido, aquí ya es como una ley, aquí es ya como un mandato que da el Señor, ¿verdad? Cuando Abraham se lo ofrece al sacerdote Melquisedec, es en la legislación mosaica donde se establecen los parámetros, la manera en la que se van a dar, ¿verdad? Y a quién se le va a dar, los cuales son corroborados por la enseñanza neotestamentaria. Precisamente haciendo alusión a la ley de Moisés, es que Pablo escribe, el apóstol Pablo, que en el Nuevo Testamento Pablo escribe: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Dice el apóstol Pablo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Qué pesado es para el pueblo dar. Qué pesado es para el pueblo ofrendar. Qué pesado es para el pueblo diezmar. Qué pesado es para el pueblo. Dice, el pastor, ese tiene muchísimo cuarto, se vive bien, ese tiene jipeta, ese tiene camión, ¿qué le importa a la gente? Óyeme, lo que usted tiene que hacer es dar para Dios, para Dios. Lo que el ministro, la ministra, lo que el sacerdote, lo que el pastor haga con eso, entonces él tendrá que darle cuenta a Dios de lo que hizo. Va a tener que darle cuenta a Dios y cada quien pues tendrá que dar cuenta cómo administró lo que Dios ha hecho. Lo que nos toca a nosotros es ofrendar, diezmar. Yo recuerdo que había un tiempo en que había gente que cuando tenía un ejemplo, una mata de aguacate, ellos llevaban, ¿verdad? A su líder un aguacate, dos aguacates, ellos llevaban una mano de guineo, una mano de plátano, los que siembran arroz llevaban arroz, los que sembraban yautía, los que sembraban, ya no, hermano, cosechan, hacen, eso se cae. Y yo decía, le digo a la gente, si tú le llevas un ejemplo, un racimo de plátano al pastor, un racimo de guineo, o le lleva algo, fácilmente va a poder llevarle a otra gente que necesita de lo que tú le diste, de lo que tú llevaste. Entonces podrá recibir bendición otro también. Igual cuando llevamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos al alfolí, a la casa de Dios, hermano, si esto se distribuye como debe distribuirse, habrán gente que necesitan una receta, que necesitan a lo mejor unos análisis, que necesitan a lo mejor un estudio médico, que necesitan comida, que necesitan lo que sea. Si entra a la iglesia, también podrá salir para bendecir a otros. Pero si no entra nada, ¿cómo? O sea, tú no puedes darle lo que no tienes. Si no entra nada, no puede salir nada. Entonces yo creo que tenemos que aprender a ser dadivosos, tenemos que aprender a dar de lo que Dios nos da. No estoy hablando, hermano, de que usted empeñe algo, de que usted venda algo, de que usted haga cosas. Y digo que no estoy diciendo eso, pero déjeme decirle algo. La Biblia dice
que hubo gente en la iglesia antigua que hizo cosas, que vendió casas, que vendió tierra, que vendió esto y lo llevó delante de los discípulos para que estos también trabajaran en el ministerio, para que estos ayudaran y bendijeran a otros. Pastor, pero el problema es que a veces todo se queda para acá, todo para acá, todo para acá. Repito, cada quien dará cuenta al Señor por lo que haga y cómo administre lo que Dios ha puesto en sus manos. Nosotros lo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios y hacerlo bien, hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Entonces, muchos líderes, y yo digo, y si entra suficiente, yo creo que también deben ser bendecidos, hermanos. Otros más, quien limpia la iglesia debe ser bendecido. Quienes tocan los instrumentos, el grupo de alabanza debe ser bendecido. Si van para algún lugar y hay que echar combustible, eso debe salir de la iglesia. Sí, o sea, yo creo que debe ser así. Creo que debe ser así. Entonces, pero si no entra nada, no podemos exigir que se utilicen diezmos u ofrendas para hacer cosas si no entra, hermano. Si no entra, y tan exigentes que somos con la limpieza, que esto sí está sucio, que aquí no hay un micrófono, que aquí no hay que esa batería se está cayendo a pedazos, que el templo está vuelto un desastre, que aquí hace mucho que no se pinta, que aquí que yo cuánto, que aquí no hay ni una escoba, ni un swapper, que aquí no hay. Ok, ¿y tú qué estás dando? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y tú cómo tú contribuyes para que eso pueda llevarse a cabo? Entonces, es muy bueno hablar, pero no, muchas veces nosotros no sabemos cómo suceden las cosas dentro de nuestras congregaciones. Amén. No quiero avanzar más porque hay mucha gente que no estuvo hoy y no sé si puedan ver el video, pero si tienen alguna pregunta, algún comentario en base a lo que he hablado, este es el momento para aportar o para preguntar en base a lo que he hablado sobre el sacerdote, sobre las ofrendas, sobre la manutención, el sostén del ministerio sacerdotal, sobre cualquier cosa. Pues este es el momento para preguntar. Pueden levantar la mano y entonces yo le indico y abren los micrófonos. Ven, ¿están por ahí? Amén. Bien. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo? Bien, ¿todo bien entonces? ¿Lo aprendimos todo? Algo, profe, una pregunta sobre las leyes de las ofrendas, cuando usted habló de la expiación. Sí. Y en el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, específicamente, habla diciendo el Señor, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Sí. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Exactamente. Sí. Esa es la expiación por el pecado. Esa. Acuérdense que hay dos expiaciones. La expiación por el pecado y la expiación por el hierro. Oh, ya, ok. Eso lo quería saber. Entonces, en esa parte, recuerden que la sangre luego es tomada por el sumo sacerdote y esa es la que él lleva para la expiación de los pecados, realmente. La expiación por el pecado, esa la hace el sumo sacerdote en beneficio del pueblo por sus pecados. Por esa expiación de pecado, esa es la que simboliza, ¿verdad?, el derramamiento de la sangre de Cristo por nuestro pecado. Esta es la que nos compra. Esta es la que nos limpia. Esta es la que nos hace aceptos delante de la presencia del Señor. La expiación del pecado, por el pecado. Ven. Bien, ¿alguien más? Amén, gracias, pastor. Bien. Sobre la manutención, sobre las ofrendas, sobre las primicias. ¿Nadie quiere preguntar nada de eso? Sobre todas estas maneras en las que el pueblo tiene que llevar de lo que producía, de lo que tengo yo, pastor, que ofrendar de lo que produzco. Creo que tanto la ofrenda, el diezmo, las primicias, todo esto va a depender de la gratitud que yo tenga delante de Dios. Va a depender de cuán agradecido yo esté de Dios por lo que Él me ha dado, por lo que Él ha hecho conmigo, por lo que Él me ha otorgado. Entonces, mientras más agradecidos seamos, ¿verdad?, ante Dios, más fácil será que nosotros soltemos de lo que tenemos
para bendecir, glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y esto puede implicar bendecir y ayudar a otros. Amén. Yo creo que en La Vega pasó algo porque o en algún espacio, porque hay muchos hermanos que no se pierden la clase de La Vega y que hoy no han estado presentes. Y eso es muy, muy extraño, incluyendo el pastor. Está extraño. Algo pasó para allá. Tal vez tiene alguna actividad o lo que sea, pero pasó algo porque yo sé que ellos no faltan realmente. Y como aquí hay problemas con el internet, puede ser que haya. Bendiciones. Amén. Ok, Pastor, pastor. Lo que pasa es que aquí en La Vega el internet está fallando mucho. Me imagino. Y en algunos lugares la luz se ha ido. Amén. Hay algunos sectores que están siendo afectados porque la luz se ha ido. Puede ser eso. Sí, yo sé que es algo porque los hermanos capellán y esa gente, el pastor no me falta, es muy difícil. Entonces yo sé que tiene que ver con algo así. Yo sé que sí, mis hermanos. Pero gracias, Francis, Divani, por aclararme eso. Gracias de verdad por esa aclaración. Pues yo sé que es así. Yo no tengo ninguna duda de que ha sido algo parecido, porque les repito, que estoy en mi casa, cuando yo doy la clase desde mi oficina, porque también mi internet está en el suelo, está caído. Y yo sé que hay mucha deficiencia ahora. Así que gracias, mis hermanos. No quiero abundar tanto. Bendiciones, pastor. ¿Sí? Pastor, Francisco Capellán, por aquí, Francis Divani. Ok. Fue Janet que le dio la información sobre, pero realmente aquí en La Vega parece que hay algunos sectores que están sin luz. Amén. Y también hay alguna deficiencia con el internet. Amén. Pues, pero no tengo la información del pastor José Luis y los demás, pero quedamos algunos de los de La Vega por aquí que estamos presentes. Gracias. Sí, gracias. Pero yo sé que algo pasó para allá porque incluso parece que desde temprano. Parece que desde temprano, porque hay gente que escriben temprano en el grupo de la clase y no han podido ni siquiera escribir hoy. O sea, que parece que sí, que hay problemas con el internet en el área. Pero nada, entonces vamos a orar entonces, y gracias a ustedes por este tiempo y por bendecirme con su presencia. Y pues será pues hasta el miércoles, si así Dios lo permite. Amén. Si alguien puede darme alguna técnica para agarrar un gato, déjenme quitar esta vez.